Hola a todos, voy a grabar esta clase con un tutorial para ver cómo se hace algunas partes de la silla que vimos en la clase pasada. Entonces, y obviamente para retroalimentar ciertos conocimientos, volver a recordar ciertos atajos de teclado, etcétera, etcétera, voy a empezar otra vez la clase desde cero. Entonces, como vemos, Blender ahora está vacío. Lo que vamos a hacer ahora siempre para iniciar y para colocar nuestra referencia, vamos con la tecla 1 para la vista frontal. Ya estamos en nuestra vista frontal, la vista plana. Le damos control con Shift A, mejor dicho, Shift A. Vamos a imágenes, o image, en la parte de referencias y vamos a buscar nuestra imagen de referencia o las imágenes de referencia. Vamos a traer la silla frontal, vamos a decir leer referencia y ya tenemos. Como hicimos en la clase vamos a insertar un- una referencia a la altura de una persona que va a ser en este caso un cubo que por defecto ya nos viene con 2 metros de altura. Vamos a ponerle 1,70. En esta casilla vamos a poder editar eso acá. Si no lo ven es porque está minimizado, lo que tiene que hacer es darle clic. Entonces 1,70. El otro lado para ver dónde está mi imagen, perdón, la escala de esto, presionando la tecla N se nos va a abrir acá a la derecha un panel. Ya tenemos el panel de ítem, donde dice ítem, van a tener las transformaciones. Entonces tengo dimensión o dimensiones acá. Tengo 1,70, 1,70 y 1,70. Lo que voy a hacer es, por, por tenerlo un poquito más interesante, o por simple gusto, voy a cambiar esto a 50. Entonces voy a tener 50, 50 y 1,70 de altura para ver la referencia. Entonces lo que voy a hacer es mover con la tecla, o podemos usar un atajo de teclado que no vi en la clase, o podemos usar el pivote mover, que sería con esto. El atajo de teclado para mover sería G. Con la tecla G se puede mover. Entonces voy a usar la tecla G para mover. Voy a colocar acá. Puedo usar el pivot también, sin problema. Perfecto. Entonces ya sé que esta silla es demasiado alto, demasiado grande. Entonces voy a presionar la tecla S para escalar. Entonces voy a poner mi mouse acá en de costado y voy a presionar S y voy a achicar. Voy a mover esto a la altura. Todavía no está a la escala que debería. O sea, según la referencia, tampoco hay que ser tan estricto con el tamaño, pero hay que tener por lo menos una escala relativa. Entonces ahí podemos hacer un poquito más grande. Ahí está. Entonces voy a poner el piso sobre el piso, que sería mi línea roja, que sería el piso, en la línea cero, y la rueda, que sería la línea cero, o el piso de mi silla, la parte baja de la silla. Entonces voy a poner en el centro, en la mitad. Perfecto, ahí ya tenemos ajustado. Eso lo puedo ocultar con la letra H. Se oculta. Entonces lo que voy a hacer ahora es insertar un plano. Lo voy a hacer con la tecla Shift, con la combinación de tecla Shift A, Plane, y acá en las opciones voy a poner rotación 90 grados, que me gire a 90, o sea, que el eje X gire 90 grados. Perfecto, entonces ya tengo un plano insertado en mi espacio 3D. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi referencia, llevar un poquito hacia el fondo sobre, en este caso, el eje Y que está en verde. Voy a llevar voy a seleccionar con el pivot y voy a mover hacia el fondo. Me voy a ir a la vista frontal con la tecla 1 y voy a activar la opción acá donde dice X-Ray. Selecciono y automáticamente puedo ver a través de la geometría que inserté, que sería este plano.
la referencia se queda como una imagen sólida, entonces el programa automáticamente reconoce eso. Voy a darle con la tecla Tab, eso sería una manera, el atajo de teclado. La otra manera es irme a la parte superior izquierda, donde dice modo objeto, Object Mode. Lo que voy a hacer es decirle Edit Mode. Entonces, para acceder a las opciones de edición del plano, le doy clic y automáticamente me despliega las herramientas del modelado poligonal, que serían los vértices, las aristas o los bordes y las caras. Voy a usar, para empezar, voy a usar los vértices. Voy a presionar la tecla S para escalar. Siempre es recomendable, voy a volver a repetir, recomendable tener el mouse o el puntero fuera del objeto, teniendo aquí, porque si yo hago la tecla S acá voy a tener un poquito de descontrol, o sea, mucho descontrol, mejor dicho, de la manera de escalar. Entonces, para tener mejor control, pongo el mouse afuera, el puntero y le digo, le presiono S y empiezo a escalar, a empujar hacia afuera. Y si quiero aumentar de tamaño, bueno, empujo hacia afuera. Y si quiero achicar, empujo hacia adentro. Entonces voy a colocarlo ahí, presiono G para mover y la Z, el eje Z, en este caso, para mantener el carril, para que esto no se desvíe en este caso. A ver, presionar otra vez G para que no haga este juego aleatorio de movimientos aleatorios por todos lados. Entonces, para evitar esto, voy a presionar la tecla Z, que es la altura que quiero mover hacia arriba, para bloquear los otros ejes. Entonces, solamente se va a mover en el eje Z. Levanto y ahora voy a seleccionar este borde. Voy a usar el pivot. Voy a seleccionar este borde y voy a colocar acá. Y ahora voy a empezar a calcar. Colocar acá, voy a colocar acá y voy a agregar subdivisiones, segmentos internos. Con control R y me voy a poner en este borde vertical, voy a ponerme encima de esa línea y me va a generar este corte horizontal. Ese sería el truco. Tengo que ponerme sobre el eje vertical si quiero un horizontal y voy a ponerme sobre el borde horizontal para generar cortes verticales. Entonces voy a colocarme acá, le doy clic. Esto sería la inversa. Si yo quiero un corte sobre este, entonces me tengo que colocar sobre lo vertical. Sería la diferencia. No es darle clic acá y no te va a generar un corte directo. Entonces voy a colocar dos acá y acá voy a colocar dos más por ahora. Entonces voy a mover, selecciono este borde con la opción de este mouse. Tengo que entrar acá, o sea, clic continuo y hoy tengo que estar en esta selección. Selecciono el puntero de mover y voy a mover. Y a mover este acá, este acá. Oh, este está bien. Este acá y este voy a generar un corte, o sea, voy a generar dos cortes, control R y me coloco encima del horizontal para generar cortes verticales, le doy dos. Con el scroll, con el scroll yo elijo cuántos segmentos me va a generar. O sea, si ven la línea amarilla, esos son los segmentos. Le doy solamente dos, clic y Enter para poder validar. Y acá pueden también ver la cantidad de cortes. Si yo quiero más corte, acá puedo también agregar. Entonces tengo dos accesos con el scroll o después de darle Enter puedo también volver a decirle cuántos segmentos necesito. Entonces, dos maneras de acceder. Voy a colocar esto acá y este voy a colocar siempre volviendo a usar, volviendo al concepto de
de topología, todo tiene que estar bien organizado, más o menos a la misma distancia para evitar problemas o errores de topología. Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahora es, al darle la tecla Tab, puedo entrar al modo edición o salir del modo de edición. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es hacer simetría para hacer el otro lado de la silla. En este caso voy a seleccionarme todo este segmento que sería mi eje de simetría. Este es mi eje central. Le voy a dar con Shift S, que es decirle que el cursor, que sería, a ver, este sería mi cursor, que es una ruedita que tiene un blanco y rojo, son líneas punteadas en blanco y rojo y tiene, es una, es una cruz con una rueda en el centro. Ese sería mi cursor, que también lo pueden encontrar acá, el cursor. El cursor es este. Entonces lo que voy a hacer primero es llevar ese cursor que está ahora en el origen, voy a llevarlo acá, en este eje. Me voy a a la tecla 1 con Shift S, le voy a decir acá que mm, el cursor se vaya a la selección. Le doy clic y automáticamente van a ver que el cursor se coloca en el centro de mi selección. Si yo selecciono, por ejemplo, este punto y le digo control S, me va a llevar el cursor hacia este punto, que es lo mismo. En este caso es lo mismo. Entonces voy a seleccionar mi eje. Creo que se movió. Ahí está. Voy a seleccionar mi eje, control S, Shift a cursor. Voy a salir del modo edición con la tecla Tab. No estoy en modo selección, desaparecieron las opciones de modo edición. Voy a seleccionar mi objeto, sería este. A ver, ahí está. Ese sería mi objeto. Le doy clic derecho y le voy a decir Set Origin. Acá le voy a decir que el origen sea el cursor 3D. Es decir, este punto que ven acá es el centro de mi geometría. Yo quiero llevar ese centro donde está el cursor. ¿Por qué? Porque el cursor está en el eje de simetría de mi geometría, en este caso. Entonces, primero llevo el cursor en el centro y después le digo clic derecho, Set Origin y le digo Origin to 3D cursor. Entonces le voy a dar clic y automáticamente van a ver que hay un punto amarillo que hace rato estaba acá en el origen. Pueden verlo acá. Cuando selecciono el pivot de mover va ahí porque ese es el centro de mi objeto. Entonces cuando yo le digo clic derecho, que el origen ahora sea el cursor 3D, le digo clic y automáticamente ya tengo el centro de mi geometría en el eje que yo seleccioné y donde está el cursor. Ese sería el procedimiento para que Blender te pueda detectar el eje de simetría de manera correcta. Entonces me voy al modificador, acá donde está la herramienta, que Modifier Properties, que es tipo una llave inglesa, una mini llave como icono. Acá dice Add Modifier y le voy a decir Mirror. Entonces, en muchos casos, em, esto me va a funcionar o no me va a funcionar de manera automática. Acá yo selecciono el eje sobre el cual se va a hacer la simetría, puede que esté en Y, por ejemplo, o puede que esté en Z. Normalmente no va a ser muy frecuente que este esté bien de buenas a primeras, por lo tanto hay que buscar la opción, darle clic, o sea, buscar la opción que sirva, si es eje X, si es Y, si es Z. Después vamos a ver cómo resetear un objeto que se movió del lugar y que tiene bastantes problemas para orientarse. Perfecto. Entonces, cuando yo le doy otra vez modo edición, tab, van a ver que solamente me da acceso a un solo
lado para editar. Lo que vamos a hacer ahora es insertar cortes, ayudantes o helpers se le dice. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a la vista plana, vamos a hacer, añadir cortes de forma manual. Que lo podemos hacer seleccionando acá con la opción de bordes. Voy a seleccionar este borde, voy a seleccionar este borde, este y este. Voy a seleccionar este y este. Estos tres. Entonces le doy clic subdividir. Entonces estoy añadiendo un segmento acá. Ese segmento. Lo que voy a hacer es, para seleccionar todo este segmento, que es una línea completa, le doy con Shift, Alt, presiono los dos, mantengo presionado y le doy clic izquierdo. Entonces se seleccionan todos. Y lo que voy a hacer es presionar G y G dos veces para que me respete los cortes, o sea, para que el movimiento, si yo no presiono G, voy a hacer movimiento aleatorio. Entonces, para evitar eso, voy a hacer control, perdón, shift alt para hacer esa selección completa y voy a presionar G dos veces, G y G. Entonces, automáticamente van a ver que se bloquean los otros ejes y solamente se mueve sobre los segmentos. Entonces, le doy clic ahí y acá arriba también voy a seleccionar G dos veces y llevo hacia arriba, no tan cerca ni tan lejos. Acá lo que voy a hacer es generar un segmento para poder conectar acá. Entonces, lo que voy a hacer es control, pero seleccionando, para que sea más visible y más didáctico, vamos a seleccionar estos dos. Le vamos a decir subdivide, clic derecho, subdivide. Y me genera ese segmento. Ahí. Cuando me voy a segmentos, las opciones de vértice que podemos acceder con la tecla 1, en los bordes también podemos acceder con la tecla 2 y con las caras podemos acceder con la tecla 3. Entonces son atajos de teclado que nos van a servir. Entonces si quiero irme a los vértices, a los puntos, en vez de darle clic acá, voy a presionar 1. Selecciono este y selecciono este. Entonces lo que vamos a hacer es unir estos dos. ¿Con qué? Con el atajo teclado de J. Vamos a presionar J y vamos a unir ese segmento. Entonces estamos generando una unión acá. Entonces este voy a borrar con la tecla Control X. Voy a borrar porque no me sirve. Control X, lo borro y me voy otra vez a la tecla 1 y con la tecla G dos veces muevo esto. Entonces tenemos esto se le llama línea de soporte o segmento de soporte que nos va a ayudar a cuando generemos curvas, cuando necesitemos hacer curvas, nos va a permitir mantener o sostener la forma que nosotros necesitamos de este respaldo. Entonces me voy a ir otra vez a la vista X-Ray y voy a mover voy a mover por lo menos acá. Este voy a mover un poquito más, este voy a mover un poquito más. Todo con la tecla G. Selecciono G, selecciono G. Entonces lo que voy a hacer es control R y voy a agregar un segmento. Clic derecho o enter y G. G y G. Ejemplo, este está bien ahí, G y G. Ahí está. Entonces para equiparar voy a colocar segmentos acá. Voy a colocar otra vez segmentos acá. Y voy a colocar también otro segmento acá. Algo importante que quiero que se queden también. Estamos trabajando
constantemente con cuadrados. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Son segmentos. Entonces siempre estamos teniendo 1, 2, 3, 4. En todas partes. 1, 2, 3, 4. O sea, ya se van a dar cuenta que todos son cuadrados. Son cuadrados. Todos son cuadrados. Entonces, eso es un punto importante. En modelado poligonal, todo se trabaja con quads. Esa es la palabra que se utiliza, quads, cuadrados. ¿Para qué? Porque hay una manera de generar curva que es un sistema automático que te permite generar subdivisiones sobre esto. O sea, yo puedo subdividir esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de subdivisiones? Lo que va a hacer es añadirme segmentos extra. Segmentos extra, por ejemplo, acá me va a generar un segmento y acá me va a generar un segmento. ¿Qué hace cuando genera ese segmento? Lo que va a hacer es calcularme un ángulo y esto va a ser una curva. Entonces, los segmentos existentes, que son estos, lo que van a hacer es curvarse. Y los segmentos que queden van a hacer un cálculo a partir de ahí. O sea, a partir de esos segmentos nuevos se va a ir calculando nuevos ángulos. Entonces, si yo, por ejemplo, añado otro segmento acá, pues sería dos segmentos por cada segmento generado. Entonces, el cálculo ya se va a ir achicando más. O sea, esto va a tener más resolución. Por eso es importante que sea un cuadrado, porque el cuadrado es más fácil de dividir. Entonces, si yo divido acá, puedo también dividir así y puedo también dividir así. Es mucho más sencillo que, por ejemplo, un triángulo. ¿Cómo dividís un triángulo? Es muy complicado, por lo menos es desorganizado, porque vas a tener una punta acá, otra punta acá, otra punta acá. Mientras que un cuadrado tenés una punta acá que en muchos casos se va a mover, mientras que esto no se mueve. Vamos a ir viendo eso como a qué se le denomina error de topología, por ejemplo. Pero eso podemos verlo en clase para que sea mucho más, o sea, podamos resolver ahí inmediatamente. O puedan preguntar, porque si no, acá yo o sea, si es que se presenta en este modelado que creo que se va a presentar, vamos a ver cómo funciona un triángulo cuando se subdivide. Pero principalmente, yo voy a hacer ahora, voy a salir del modo edición, voy a salirme del modo de X-Ray y voy a activar la opción para que se vean los segmentos intermedios, porque ahora mismo se ve algo plano, sin subdivisiones internas. Lo que voy a hacer es darle clic acá y me voy a ir en esta opción. Me voy a ir donde dice Wireframe. Le voy a dar clic y automáticamente voy a ver los segmentos. Esos son los segmentos. La división intermedia. Entonces acá en lo que podemos minimizar esto con esta flechita, en Mirror vamos a ir en la opción otra vez de añadir modificadores y vamos a añadir la opción de Subdivision Surface. Y ese es el plugin, en este caso un plugin, un modificador que nos va a subdividir la geometría para conseguir curvas. Entonces le doy clic y automáticamente voy a ver que tengo curvas. Si yo le doy clic a este icono que es como una pantalla, que es el display, le voy a dar clic y van a ver que me está generando un segmento extra. Me está generando segmentos extras de la geometría que estoy modelando. Entonces, si yo, por ejemplo, acá donde dice Level Viewport, que tengo dos render y el viewport, yo puedo solamente ver, por ejemplo, las subdivisiones dentro del proceso de render o dentro del proceso o sea, dentro de la visualización que estoy teniendo ahora de mi pantalla. Lo que voy a hacer es, para que se pueda ver, es de subir los niveles. Voy a activarlo. Van a ver que en la medida que yo añada más niveles en el viewport, voy a tener más definición. Pero
hay que tener cuidado con este botón porque en la medida en que yo suba, mi geometría se va a hacer mucho más pesada y esto se calcula en procesador y también en RAM. Entonces, no es recomendable tener una geometría. Lo que estamos teniendo ahora se llamaría geometría de alta resolución. No es recomendable tenerlo por lo menos en pantalla. Nosotros siempre vamos a trabajar en una topología o en una resolución media, principalmente baja a media, ni siquiera uno de alta en media. Por lo menos en este proyecto. Van a haber otros que sí van a necesitar trabajar en topologías mucho más altas, de alta resolución. Entonces, este sería nuestro sistema de generación de detalle para situaciones como esta que necesitamos una curva. Bueno, entonces cuando yo le presiono la tecla Tab, voy a poder ver si yo activo este, vamos a decirle que sea, este sería el uno, el 2, el 3, 4. Son cuatro iconos. Si yo presiono el 2, voy a ver que me permite ver lo que hace el modificador añadiendo estos niveles de subdivisión. Que nosotros, como dije, vamos a trabajar por lo menos en uno para iniciar. Entonces me está mostrando cuál es la deformación de mi geometría respecto a la geometría base, que sería este que tenemos. Y cuando le agregamos subdivisión o suavizado, vamos a tener esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar con la tecla Tab, preselecciono, estoy en modo edición, selecciono, obviamente tengo el segundo icono activado, o sea, los tres tengo activado, y voy a presionar G y voy a mover. Entonces ahora sí voy a poder hacer un poquito más exacto con mi referencia. Presiono acá, me voy a ir a las opciones de acá de visualización por X-Ray y voy a mover. Importante no mover nuestro eje, o sea, no hacer esto, porque si no voy a tener este problema. Tu eje o los ejes, si voy a presionar G siempre, voy a presionar G y de continua G tengo que presionar la tecla Z para mantener vertical. Así no pierdo mi eje de simetría. Entonces la misma cosa. G, porque acá no necesito que tenga eje, voy a presionarlo solamente una vez y voy a mover de forma aleatoria hasta que se ajuste a mi referencia. Perfecto, esto es así y esto es así. Ahí. Algo importante. Acá pueden ver que el algoritmo me está generando cortes y me está generando un segmento extraño. Nosotros lo que vamos a hacer es, no hicimos este mismo proceso acá. Solamente, ¿por qué? Porque acá se termina la silla. Lo que vamos a hacer es control R y vamos a agregar un segmento y quiero que vean qué hace. Cuando yo agrego un segmento nuevo y empiezo a arrastrar abajo, voy a ver que se va reduciendo el ángulo de esa deformación, de ese radio que se colocó y esa deformación. Entonces, yo con segmentos, con estos segmentos, controlo dónde tengo ángulos y dónde tengo bordes rígidos. Ese sería el fundamento del modelado de superficies duras, que vamos a tener también dentro de toda esta pieza, vamos a tener superficies duras. Entonces las superficies duras yo los controlo a través de la cantidad de segmentos que voy añadiendo y la distancia entre ellos. O sea, ya tengo mi respaldo básicamente hecho. Entonces le doy Enter. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es traer la referencia donde está la silla del lado, o sea, del lado lateral. Voy a presionar la tecla 3. Como sabemos, con la tecla 3 yo me voy a la vista lateral. En este caso, esta sería mi vista lateral. Como vemos, nuestra silla, que sería nuestro respaldo, es un plano. Todavía no es un objeto 3D. Lo que vamos a hacer ahora es traer nuestra referencia de la vista lateral. Entonces, con Shift A, imagen, reference, y voy a traer esta referencia. Entonces lo que voy a hacer es colocar acá. Le voy a dar clic y automáticamente voy a tener eso como referencia. Algo que no mostré y que puede ser de utilidad
que podemos hacer inclusive antes de meternos dentro de, de Blender es haber configurado o haber escalado estas imágenes a una misma medida. Pero como no hicimos, vamos a proceder nomás acá a mano y a ojo. Entonces voy a colocar esto. Ok, voy a... Lo que podemos hacer es, en vez de... Voy a presionar J, perdón, voy a presionar H para ocultar el resto y me quedo solamente con mi imagen de referencia. Y lo que voy a hacer es, voy a irme a la vista frontal y acá dentro de nuestro, eso se llama outliner o nuestras capas. En esta área vamos a ver que ahí dice un cubo, hay un cubo. Vamos a darle al ojito para que se muestre y es nuestra imagen, nuestra referencia de escala. Esto vamos a mover en el centro, ahí, y vamos a darle tap y vamos a usar esto como referencia. Voy a presionar acá en la vista X-ray para poder ver nuestra referencia de fondo y este voy a bajar, voy a ponerlo a la altura de la silla para tenerlo como referencia. Así, y también voy a ponerlo al respaldo. Perfecto, y este voy a poner como respaldo, como para usarlo como guía. Voy a colocar un segmento, control R, para marcar dónde empieza el posabrazos y voy a marcar otra vez con control R para marcar dónde empieza el asiento. Puedo también hacer lo mismo, control R para marcar, control R para marcar dónde queda esta parte de las rueditas, donde empieza el segmento para las rueditas. Perfecto, si yo me voy a la vista lateral voy a tener esos segmentos marcados. Entonces yo ya sé que la altura máxima es esta, la altura mínima es esta, donde está, donde empieza el segmento de las ruedas, de las patas con ruedas, el posabrazo, perdón, el asiento, el posabrazos, etcétera. Entonces acá en mi outliner, en mis capas, voy a decirle acá donde dice NT01, que se ve como un icono de imagen, ese sería mi referencia, le voy a dar clic al ojito. Entonces voy a escalar esta imagen usando como referencia. Voy a hacer que encaje perfecto acá y perfecto acá. Con la tecla S presiono y muevo. Voy a hacerlo así. Por ejemplo, ahí presiono S y escalo. Es importante, y repito, coloquen el puntero del mouse afuera. Entonces es mucho más sencillo ser más preciso con la tecla S, porque si colocan en el centro y presionan S, esto se puede hacer así un desastre. Entonces, para evitar ese dolor de cabeza, lo van a colocar afuera y empiezan a estirar hacia adentro, hacia afuera, dependiendo del lugar donde quieren escalar. Perfecto. Entonces ya tenemos. A ver, tampoco hay que ser tan precisos, pero bueno, ahí está. Ya tengo acá que mi posabrazo, mi asiento y donde empiezan las patas. Perfecto. Ya tengo mi imagen encajada, que esto como repito, se podría haber hecho en Photoshop o en Illustrator, para que sea más sencillo, pero no hace falta. O sea, podemos usar esta estrategia de tener una caja y hacer referencia en nuestra imagen, hacer referencia y generar cortes para que nos indique ciertas cosas para poder hacer el encaje. Ok, entonces voy a ocultar el cubo y voy a mostrar mi plano, mi plane en este caso, que sería plane, sí, plane. Vamos a ponerle nombre, se va a llamar respaldo. Respaldo. Inclusive, voy a mostrarle algo ya de paso, voy a seleccionar, voy a prender el ojito para que se vea. Bueno, como dije, vamos a colocarle un nombre. Primero vamos a mostrar, selecciono y le digo extract y así voy a ver el relleno. Voy a seleccionar acá con doble clic
Se marca todo y le digo respaldo. Punto geo, porque es geometría. Entonces yo normalmente le pongo ese guión bajo geo. Entonces vamos a colocarlo en una capa diferente. Voy a darle clic a este iconito que está en la parte de arriba superior y derecha. Le doy clic, automáticamente me hace una colección. Acá en Blender trabajamos por colección. Las capas se llaman colecciones. Entonces le vamos a llamar silla. Guión bajo GRP o grupo. Entonces voy a arrastrar esto con clic izquierdo sostenido, arrastro en la carpeta o en la capa de silla. Entonces ya tengo esto ordenado, acá tengo todas mis referencias, tengo el cubo, tengo las imágenes y acá tengo mi silla. Entonces nos vamos a ir a la vista lateral con la tecla 3. Ahí vemos que nuestro respaldo tiene esta forma. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a mover cosas. Primero nos vamos a ir al modo edición. Sí, vamos a irnos al modo edición y acá vamos a empezar a seleccionar la parte de arriba. Vamos a seleccionar esto. Una recomendación también importante. Cuando vamos a modelar ya objetos sólidos, normalmente Blender tiene una opción que no entiendo cómo, por qué tiene eso por defecto, pero lo que se denomina BAT, o sea, BAT Face Cool, que sería la opción de no seleccionar lo que está los vértices o las caras o los bordes que están superpuestos, lo que está detrás, está eso activado por defecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, eh, vamos siempre para poder trabajar, porque hace rato seleccioné todo, pero acá me quedó uno flotante. Significa que esto está superpuesto o las líneas están superpuestas, por lo tanto no me selecciona. Vamos siempre a trabajar con el modo, acá la vista de modo alámbrica o wireframe. Entonces cuando le doy clic, automáticamente voy a ver toda la vista alámbrica. Esto me va a permitir seleccionar la vista 3 perdón, la vista plana. Selecciono todo, me va a siempre permitir seleccionar todo y todo lo que está superpuesto. Normalmente esa va a ser la situación, que las caras y los puntos van a estar superpuestos. Para evitar ese lío de que no se le seleccione ciertas cosas, vamos a seleccionar con el wireframe. Siempre vamos a trabajar así, que si quieren con el atajo de teclado Shift Z. Con Shift Z van a poder acceder o van a poder activar y desactivar la vista alámbrica para poder seleccionar todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mover. Voy a colocar esto ahí. Voy a seleccionar esto y colocarlo ahí. Creo que está, hay dos. Bueno, voy a la vista 3. Voy a seleccionar esto y colocarlo ahí. La misma cosa, selecciono y coloco ahí. O lo que podemos hacer también, como para tener una guía, colocar esta encima. Ok. Y este, como podemos ver, tenemos que rotar. ¿Por qué? Porque es un plano. Como podemos ver acá tenemos un plano, un plano, un plano. Y por lo tanto estoy teniendo, si me ve la vista 3, pues estoy teniendo este comportamiento. Entonces lo que voy a hacer es irme a rotación y voy a rotar este. Hasta que se alinee en la vista horizontal. La misma cosa acá. Voy a rotar. Lo que estoy tratando es de que siga la forma de este respaldo. Perfecto. Entonces con Shift Z voy a tener ya el primer ángulo. Si yo desactivo modo subdivisión,
con la opción de modo de subdivisión, voy a verlo así, voy a la vista 3 y puedo ver de manera mucho más directa la deformación. Entonces, acá la misma cosa abajo, voy a mover acá, este voy a mover acá y este voy a moverlo acá. Este acá y este acá. Perfecto. Ahora, esto tiene un ángulo, o sea, en este caso, la silla, voy a una referencia, podemos traer la referencia a la vista superior para por lo menos verlo. Me voy a Shift A, imagen, referencia, referencia, me voy a la vista superior. Con estos iconos pueden ver las imágenes. Me voy acá a la vista superior. Ok, ahora Z, perdón, S para poder escalar. S. Y ahí podemos ver por lo menos. Entonces tenemos este ángulo. En el medio de la silla tenemos este ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a mover para tener ese ángulo. Lo que vamos a hacer es esto. Voy a moverlo más hacia el fondo. Sin mover en este eje, solamente estoy moviendo hacia el fondo, que no es un problema. Y voy a seleccionar con la tecla Tab. Voy a acceder a modo edición y voy a hacer que estos puntos, voy a salir del modo subdivisión o desactivo esta opción que me permite solamente ver las subdivisiones cuando estoy ya fuera, cuando no estoy editando, cuando le presiono Tab y desactivo la opción de edición. Acá, por ejemplo, si tengo el segundo icono desactivado, me va a mostrar las subdivisiones, pero cuando yo estoy en fuera, voy a ver solamente en la geometría de baja resolución. Entonces sería un truco para poder visualizar. Ok, entonces esto lo que voy a hacer es meter este también y esto, todo esto. Selecciono con control. Si yo le doy clic al primer punto y presiono control y presiono el último, me va a hacer un recorrido completo de ese segmento. Entonces sería un truco para poder seleccionar de manera más rápida. Entonces estos puntos voy a arrastrar y voy a seleccionar y voy a mover. Y la misma cosa acá, la misma cosa acá. La misma cosa. Ok, Miguel a vista 3. Perfecto. Me voy a ir. Selecciono todo este segmento y voy a empujar hacia adentro. Y con la opción de escala, con este icono de escala, puedo estirar y aplastar un poquito para que no sea tan curvado. Y con la opción de rotar, voy a rotar todo ese segmento de esta manera. Ok, entonces puedo empezar a mover esto. Selecciono y muevo. Opa, ya, no muevan esto así, porque si no se va a destruir la simetría. Ahí, para que quede más o menos parejo. O sea, para que haya acá una curva. La misma cosa acá, la misma cosa acá. Y después selecciono esto y voy a mover. Este puedo traer más. Este puedo traer más.
y este. Así. Moviendo y colocando. Después para generar un, porque todo esto se pudo haber movido de manera extraña, lo que voy a hacer es seleccionar todos estos segmentos, todos estos, sin los bordes, y le voy a dar clic derecho y voy a usar la opción Relax, relajar. Opa, perdón. Voy a sacar la selección con presionando Shift, arrastro, saco la selección. Presiono Shift, arrastro, saco la selección. Entonces, solamente ese segmento le voy a dar Relax para que me haga un... Lo que hace es generar este, por ejemplo, este problema que se ve acá, que es tipo un desfase. Para evitar ese problema, lo que hace el relax, clic derecho, relax, es generarme un ángulo un poquito, un ángulo más continuo. Entonces acá tengo las iteraciones, que cuántas veces se va a repetir. Entonces yo debería decir que sean 2 veces. Y este, todo en su totalidad podemos estirar hacia el fondo. Acá, por ejemplo, este podemos traer todo. Podemos seleccionar este y traer más, este, traer más. Parece que acá se movió un poquito nuestra simetría. Sí. Entonces, para corregir eso, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro eje de simetría, así como está. O creo que un solo punto. Sí, un solo punto. Para solucionar esto son dos. Bah, no importa. Son dos. Vamos a desactivar nuestro eje de simetría y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a dejarlo para que se pueda ver. Seleccionamos ese segmento y acá arriba que hay un pequeño icono de un imán, se llama Snap. El Snap lo que hace es, como en Illustrator, lo que son las guías inteligentes y los que son tipo detectar bordes, detectar caras, detectar aristas, detectar puntos y bordes. Principalmente en Illustrator se usa mucho eso. En Blender, primero acá vamos a activar esto, la opción de Bounding Box. Vamos a dejarlo ahí porque ahora mismo está en individual. Vamos a dejarlo siempre en Bounding Box primero. Segundo, donde está el imán, donde está la flechita que apunta hacia abajo del chico, se llama Snapping. Le damos a dar clic y se despliega esta barra. Entonces vamos a dejarlo en vértice, que haga objeto referencia al vértice. Cuando yo activo esto, voy a dejarlo así como está, que sea en vértice, sin tocar nada abajo. Y voy a activar el snap, que es darle clic a este iconito y van a ver que se convierte en un pequeño icono de imán con un rayito, wow, que en este caso está atrayendo. Bueno, la referencia, el icono tradicional del imán en dibujos animados. Entonces, cuando yo activo esto y uso el snap con el pivot de mover usando solamente un eje, lo que va a hacer es, cuando yo muevo así, voy a arrastrar el puntero hacia arriba y va a ser punto referencia. Como pueden ver, hay un aro amarillo chiquitito que aparece al lado de mi puntero. Significa eso que el punto, el movimiento se hizo referencias hacia este punto. Entonces voy a dejarlo ahí. La misma cosa voy a hacer abajo. En vez de hacer ya referencia acá a este punto, que también lo puedo usar este porque ya están alineados. Entonces voy a arrastrar y voy a mover primero, lo principal quiero que se entienda, sobre la flecha, sobre, no en el centro, sobre la flecha, en este caso el eje X, voy a seleccionar y voy a mover. Al mover, yo ya no puedo mover arriba y abajo. ¿Por qué? Porque me está haciendo
un constraint, se le llama eso, o un riel, o me está anulando los otros ejes. No puedo moverlo de forma aleatoria porque lo estoy fijando a un solo eje, que es el eje X, en este caso, que es el eje rojo o magenta, lo que sea. Entonces voy a mover mi mouse y voy a hacer referencia al punto. Entonces automáticamente, como pueden ver, mi eje de simetría vuelve a estar en un solo punto. Hace rato estaba así. Con Shift Z podemos ver y yo mi eje de simetría no estaba encajado, estaba desfasado respecto al otro. Que como acá se puede ver, mi eje de simetría está perfecto. Mientras que acá está desfasado. Entonces lo voy a, como dije, y vuelvo a repetir, sobre mi eje X, usando el pivot sobre la flecha, voy a hacer referencia arriba y ya tengo un eje perfecto. Entonces desactivo el snap y ya está. Porque eso tengo que mantenerlo desactivado si no lo necesito. Entonces con Shift Z vuelvo a ver el relleno de mi modelo 3D, de mi plano. En este caso, voy a colocarme acá y voy a mover más hacia arriba. Igual esto no hace falta que sea tan preciso porque cuando empecemos a agregar subdivisiones, o perdón, suavizado no se va a notar tanto a menos que sea una superficie bastante sólida. Entonces ahí ya tenemos nuestro respaldo con un arco. Si yo le agrego más subdivisiones, voy a verlo con mucho más, con arcos en los bordes como tiene que ser y con un suavizado y ya con un molde mucho más parecido a la referencia que tenemos. Entonces, vamos a irnos a la vista plana. Como dije, nuestra referencia es simplemente una referencia de cómo va a quedar, pero en muchos casos no hace falta ceñirse absolutamente a la referencia de nuestro plano porque no estamos teniendo toda la información que necesitamos para hacer un modelo 3D. Estamos usando una imagen plana. La imagen plana no nos va a proporcionar todos los datos. Bueno, lo que podemos hacer en algunos casos es corregir estos problemas que voy a hacer con Tab y voy a seleccionar y con G voy a subir, G voy a subir, sí, también acá y G, así, G, G. Se puede subir un poquito más, esto puedo alinearlo más, esos son ya particularidades que uno puede tener o si quiere ser muy, muy, muy pulcro con todo, entonces puede ponerlo así. Inclusive hay que ir viendo si es que esto no afecta al modelo de manera negativa, porque tampoco hay que ser muy perfeccionista y después al final uno se da cuenta que está rompiendo el modelo en vez de corregirlo. Ahí está. Entonces hay que siempre matizar, tener un punto medio para poder hacer esas correcciones. Perfecto, entonces vamos a colocarlo acá. Este que estamos viendo es la parte de adentro. Si yo me voy a rotar, es la parte de adentro. La parte de afuera es este. Entonces, si yo me voy a la vista lateral, este sería la parte de afuera. Ok, con la tecla G voy a mover. Esto también con la tecla G. Entonces acá puedo hacer que encaje un poquito. Pues como dije, tengo que ver si esto no estoy arruinando el modelo. Vamos a dejarlo ahí. Ok, con Shift Z vemos qué fue lo que hicimos. Esto, bueno, esto podemos moverlo más. Sí. Si nosotros que necesitamos que esto tenga más profundidad, lo recomendable es seleccionar todo. Hay un truco para poder seleccionar de manera rápida. Bueno, esto voy a ponerle G dos veces y bajarlo un poquito. Siempre, como dije, el hecho de mantener la topología dos veces G y mantenemos el radio. Perdón, la dirección.
Un truco, como dije hace rato, un truco. Con la letra C podemos convertir nuestro puntero en vez de ir seleccionando así, arrastrando, arrastrando, arrastrando por todos lados. En vez de hacer eso, vamos a usar la tecla C. Automáticamente nuestro mouse se convierte, nuestro puntero se mueve, se convierte en un círculo. Ese sería un círculo de selección. Y con el scroll pueden escalar o minimizarlo. Entonces, arrastrando encima con el clic izquierdo, van a poder hacer esa selección mucho más rápida, tipo una brocha, esto es tipo un pincel. Lo único que no funciona es el zoom, entonces van a tener, porque con el zoom se hace el, el, se controla el tamaño del pincel, entonces van a tener que seleccionar todo lo que necesitan, le dan clic derecho y hacen el movimiento del paneo y ahí ya van a poder acceder al zoom. Entonces, seleccionamos todo eso y podemos hacerlo un poquito más hacia atrás. Entonces, con eso vamos a lograr que esto tenga un arco mucho más pronunciado, así, un arco mucho más pronunciado para poder, eh, bueno, esto ya es diseño, no es, tiene un ángulo mucho más pronunciado y demás cosas. No hace falta, esto ya es justo, pero lo importante es ir logrando la forma y saber qué se está haciendo con cada movimiento, con cada acción en el proceso de modelado. Entonces ahí ya tenemos nuestro respaldo y con lo único que nos faltaría es agregarle grosor, porque ahora mismo es un plano. Entonces, para agregarle grosor, vamos a usar un modificador otra vez que se va a llamar, que lo que va a hacer es agregar un grosor a la forma. Bueno, entonces, una recomendación, ese modificador o todos los modificadores siempre, bueno, no siempre, pero en un 90% el modificador de subdivision que vemos acá va a ir al último. No va a ir, en muchos casos no vamos a aplicar esto y después vamos a seguir trabajando. Va a haber condiciones, situaciones, va a haber modelos que van a requerir añadir subdivisiones y después ir trabajando encima. Pero en muchos casos el modificador de subdivisiones siempre va a ir al final. Entonces lo que yo voy a hacer es borrarlo por ahora. Borrarlo y voy a agregar el modificador, se llama Solidify. Entonces con este modificador lo que hago es agregarle grosor. Mira, pueden ver ahí que tenemos un grosor. Y este modificador, por ejemplo, le puedo decir que even thickness, que sería que mantenga siempre el ángulo. Bueno, acá no se va a ver tanto, pero creo que sí. Sí, en este punto, si yo agrego esto, pueden ver que que me agrega una corrección de ángulos. Entonces, eso me puede servir para ciertas cosas. Acá tenemos un problema que sería la superposición de caras. ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a irnos a a la tecla de edición, Tab, y vamos a seleccionar estos vértices. Con la tecla G dos veces para evitar que salga del carril y siga el segmento. Entonces ya sabemos eso cómo funciona, para que no nos destruya el modelo que ya estamos logrando y la forma que estamos logrando. Entonces con la tecla G dos veces vamos a evitar que haya esos ángulos pronunciados que hagan que el Solidify genere esos errores de superposición. Entonces la misma cosa acá. Esto voy a arrastrar hacia atrás. Esto voy a arrastrar voy a seleccionar acá. Siempre evitar seleccionar estos cuadraditos porque nos van a hacer desviar, ¿no? O sea, va a ser ya un movimiento más aleatorio. Me voy a la vista frontal. Acá es recomendable cuando se trata de este tipo de caras que el ángulo sea así. ¿Por qué? Porque el orden es mucho más o sea, va a facilitar las cosas para este tipo de modificadores. Entonces, si vamos a usar cuando hay un ángulo así, cuando hay un cambio, un ángulo muy pronunciado, es mejor que esto apunte hacia abajo. ¿Ok? Es la misma cosa acá, que esto no hace falta demasiado y el resto se mantenga. Cuando tenemos un ángulo pronunciado, o sea, este ángulo, el ángulo adyacente, entonces este tipo de superficie es mejor inclinarla, este tipo de cortes.
La misma cosa acá, es mejor inclinarlo, porque por el ángulo se va a resolver de una mejor manera para el modificador. Entonces ahí ya tenemos. Vean que se corrigió el problema ese que teníamos. Vamos a ver si el otro lado, ya no hay más. Entonces esa es la recomendación. La misma cosa acá. Cuando se trata de este tipo de caras, bueno, con G dos veces y evitamos que se mueva de manera extraña. Ahí está. Entonces vamos a hacer que esto tenga por lo menos 2 centímetros. Y acá vamos a empezar a tener una situación que si yo le aplico ahora el modificador de subdivisiones, me voy a add subdivisiones, voy a tener que esta parte es demasiado. Como pueden ver, ya tenemos volumen. Ujú, volumen, ya tenemos volumen. Si yo me doy la vista lateral, acá por ejemplo, lo que puedo hacer para no perder nuestro modelo, voy a seleccionar con la tecla con modificar, modify. Presiono acá Tab, se activa otra vez la opción de modificar, selecciono esas caras. También recordar, selecciono con la opción de Shift Z, ver la estructura alámbrica para seleccionar y se seleccione todo y no una parte. Voy a arrastrar esto un poquito. La misma cosa, voy a arrastrarlo acá. Ahí está. Entonces, para ser un poquito fiel a nuestra referencia. No demasiado, tampoco hace falta, pero ya que tenemos, bueno, ya tenemos volumen, acá tenemos un mini problema, no un mini problema, sino una visualización por defecto del programa que me está mostrando las caras, los segmentos. No se está viendo un suavizado como vemos en nuestra imagen de referencia que saqué del programa mismo. ¿Eso por qué? Porque la visualización de Blender me da, o sea, es una opción de visualización que es tipo flat, que es plano, que las caras se vean planas. Clic derecho y voy a tener varios tipos. Dice Shade Smooth, que me va a permitir ver suavizado. Shade Auto Smooth, que sería, me agrega me calcula un ángulo, me calcula con un ángulo y me genera el suavizado respecto a esos ángulos. Acá, por ejemplo, el ángulo acá es demasiado, ya supera los 45, entonces automáticamente me genera un borde rígido. Acá pueden ver que hay un pequeño borde rígido y el que es Shade Flat, que el que estábamos viendo hace rato, que se ve así con los segmentos. ¿Ok? Entonces, clic derecho, vamos a darle Smooth para ver suavizado completo, sin necesidad de agregarle el otro. Vamos a cortar un poquito el audio porque había un vendedor pasando. Bueno, como estaba diciendo hace rato, acá estamos teniendo un volumen, un grosor de nuestro respaldo y que cómo podemos configurar la visualización por defecto o por la visualización que tiene Blender. En este caso, como vimos, que era la opción Flat, la opción Smooth y Auto Smooth. Entonces, la gente que prefiera trabajar en los tres no importa, pero el render final siempre va a ser con Smooth. Siempre vamos a ver así, sin nada que hacer, o sea, sin necesidad de hacer muchas cosas. Lo único que tenemos que saber es que, em, o sea, cómo configurar después para que en el render se vea así, que podemos ver más adelante. Bueno, cuando estemos en la parte de render. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito más de grosor. Vamos a ponerle 2,5, que sería una pulgada. O sea, ya tenemos un grosor mucho más. Por suerte tenemos acá, por ejemplo, tenemos, a ver, en nuestra vista alámbrica, acá tenemos que nuestro respaldo, la parte de atrás, tenemos esta costura, tipo una costura que va hacia arriba y que en este caso delimita la unión entre el respaldo de plástico y el acolchado. Lo que vamos a hacer es imitar esa opción. Vamos a desactivar el modificador en este caso vamos a borrar el subdivision y una opción principal, como dije hace rato, que no nos permite este programa, que es añadir un modificador
extra encima de esto. ¿Qué significa eso? Yo no puedo modificar el grosor, no puedo modelar encima, por ejemplo, de este grosor, porque no me da acceso, porque es un modificador que me está generando automáticamente ese grosor, no es geometría. O sea, si yo trato de editarlo, no voy a poder, no voy a poder modelar usando ese grosor como nueva geometría. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a borrar la simetría porque quiero seguir manteniendo mi simetría. Y lo que voy a hacer ahora es colapsar ya que estoy contento con este grosor, voy a colapsar ese modificador. Le voy a decir clic y le voy a decir aplicar. O aplicar acá, que es lo mismo. Le doy clic y me desaparece todos los modificadores. Significa que cuando yo le dé acá tab, automáticamente ya voy a tener acceso a modificar el grosor. Y eso es lo que necesitamos, acceder a las opciones del modificador del grosor. Entonces lo que vamos a hacer primero, lo primero es borrar este segmento que me creó para hacer después la simetría. Entonces voy a seleccionar el primero y voy a seleccionar el último con la tecla control. Entonces me hace ese seguimiento durante todo el segmento, durante toda la fila de caras. Por eso es importante trabajar en quads. ¿Por qué? Porque si yo no tengo cuadrados, lo que me va a generar el programa es posiblemente no tenga problemas si hago lo mismo acá, porque es un segmento muy sencillo, pero cuando tenga segmentos más complejos voy a tener problemas si tengo triángulos. Pero vamos a ver esos problemas más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es borrar eso con la tecla X. Presiono la tecla X y le voy a decir acá face, que borre todas las caras. Y entonces ya me deja ahí un hueco. Borró todas las caras. Ahora lo que voy a hacer es, ya que me está molestando ahora, bueno, quiero ver atrás, pero no me permite porque esta referencia me la está impidiendo. Lo que voy a hacer es ocultar. Bueno, esta referencia que pusimos, que es esto de la vista superior, voy a llevar donde dice colección. Voy a ponerle acá helpers, ayudantes, que sabemos que vamos a borrar después. Entonces le vamos a llamar helpers. Lo que voy a hacer es ocultar. Y lo que voy a hacer es seleccionar todo esto con control. Voy a seleccionar hasta acá, voy a seleccionar hasta acá, hasta acá. Con control, la tecla control es para seleccionar así por secciones. En muchos casos no va a funcionar, pero para estas cosas sencillas sí. Entonces, tengan en cuenta que hay cosas que no va a funcionar cuando hay ciertas condiciones, ciertas situaciones dentro del proceso. Y entonces van a tener que buscar otros trucos, pero para este caso no funcionó. Entonces lo que vamos a hacer es insertar. Hace rato hicimos a mano, que era con generar segmentos y bla, bla, bla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar, vamos a hacer un inset. Vamos a usar un atajo de teclado, o sea, que sería I. Presionamos y arrastramos. Importante, antes de hacer esto, siempre como la opción de escala, como lo mismo que recomendé en la opción de escala, es siempre presionar, poner el puntero acá, afuera, o acá, o donde sea, pero no adentro, afuera. Entonces cuando presiono I voy a arrastrar hacia adentro. Es mucho más sencillo el control que tenerlo encima de nuestra geometría. Entonces ahí ya tenemos que insertamos y acá lo que vamos a hacer también es borrar tanto el interior, este interior, vamos a borrar, le vamos a dar con X y le vamos a decir face, que X es delete, y vamos a borrar también este hasta acá. ¿Por qué? Porque no nos sirve, solamente nos vamos a quedar con la parte de adentro. Vamos a decirle X face y como hicimos hace rato, vamos a seleccionar este segmento y lo vamos a alinear con esto usando la misma técnica. Presiono el snap que ya está configurado en versión vertex y voy a arrastrar desde la flecha roja, que es el eje X, y voy a arrastrar hacia adentro. La misma cosa, hasta alinear con el borde. La misma cosa acá. Selecciono, arrastro y ya lo alineo. Ahí voy a irme a la vista frontal con la tecla 1 para ver si todo está bien.
Hay algo mal. ¿Por qué? Porque acá tengo este que no está en este eje. Lo que voy a hacer es seleccionar todo y arrastro. Vean que es fácil con el snap prendido, pero tiene que usarse el truco que sería selecciono. Acá, por ejemplo, quiero alinear con esto, con el pivot del eje, no con el centro, porque con el centro voy a hacer un movimiento aleatorio. Ya con el eje seleccionado que es X, voy a arrastrar, selecciono acá y con el eje selecciono y arrastro. Y ya está. Entonces ya tengo con Shift Z para ver el relleno, con Shift Z para ver la vista alámbrica, Shift Z para el relleno. Entonces lo que voy a hacer es volver a aplicar mis modificadores, que es primero el mirror, que es para el espejo, y la opción de subdivision. Entonces tengo ahí mi geometría. Lo único que me falta ahora es agregarle ese mínimo desnivel que vimos hace rato. Vamos a volver a ver nuestros helpers, nuestros ayudantes. Acá, por ejemplo, se está desfasando. Voy a irme a la opción de editar. Voy a seleccionar con la tecla control con Shift Z para ver el wireframe. Y voy a mover esto ahí. Shift Z para ver entre medias. Seleccionar todo. Shift Z. Entonces, este entre medias. Ahí está. Perfecto. Entonces voy a volver a apagar esto. Y lo único que me faltaría es generar una extrusión hacia adentro. Bueno, acá tengo un lío, un pequeño problema que tengo que solucionar antes. Voy a minimizar estos. Voy a sacar, como dije hace rato, puedo sacar nomás el segundo y voy a poder con tap desactivarlo. Bueno, acá lo que pasa es el problema de que me está generando una subdivisión acá, acá y después me está repitiendo lo mismo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y unir estos dos. Voy a darle J y 1. ¿Y qué hago con otros segmentos? Estos dos. Acá necesito luego un ángulo. Entonces lo que voy a hacer es agregar un corte acá y unir acá. Puedo hacerlo con una herramienta que es para hacer cortes directamente, que es con la tecla K. Presiono K y van a ver que es tipo un cuchillo, una cuchilla. Creo que la palabra acá pueden tenerlo. El icono se llama, entonces sería cuchillo en inglés. Entonces pueden usarlo desde acá. Yo prefiero usarlo con el atajo de teclado K porque es mucho más preciso que el otro. Que la herramienta es extraño, no funciona como funciona con el atajo de teclado. Entonces van a ver que me hace un snap, o sea, una referencia a objeto perfecto encima de un segmento. Presiono clic, clic y clic. Y van a ver también que me hace un snap perfecto encima de este segmento, de este punto, de este vértice. Le doy clic y enter. Tengo que aceptar con enter. Van a ver acá que tengo un triángulo, triángulo, y cuando yo haga lo siguiente, voy a seleccionar con los bordes, acá en la opción de bordes, voy a borrar este segmento con control X, se borra y van a ver que tengo un cuadrado. Tengo cuatro lados, es la misma cosa, cuatro lados. Entonces, este triángulo lo estoy convirtiendo en cuatro lados. Entonces, la misma cosa voy a hacer acá. Voy a agregar un segmento uniendo acá y borrando este segmento, que ya lo puedo borrar con control X. Lo borro y voy a irme acá. Selecciono este punto y este punto y le doy enter. Entonces ya solucioné. Solucioné acá. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Son cuatro segmentos. Un cuadrado, un quad. Que no hace falta que sea que no hace falta que sea un cuadrado como sabemos que tiene cuatro lados iguales, sino en realidad puede ser un rectángulo, un trapecio, lo que sea. Entonces, o un cuadrado o una forma cuadrangular irregular, eso no importa, pero hay que siempre mantener
Como dije, por ejemplo, este ángulo, estas cosas hay que cuidarlo. Entonces con G dos veces muevo hacia arriba, G dos veces muevo hacia arriba, G dos veces muevo hacia arriba. Entonces ordenar un poquito. G dos veces, G dos veces. Esto no hay que apartar demasiado porque si yo quiero un ángulo acá, en cuanto menor sea el ángulo, por eso hay que desactivar el snap, como pueden ver, hay un error. Tengo que desactivar el snap, entre paréntesis, desactivo el snap, control Z. Entonces con G aproximo, al aproximar más, voy a tener un ángulo mucho más rígido, que es lo que en modelado se llama hard surface. Entonces, ahí sí, un poquito más ordenado. Y como estamos haciendo simetría, el otro lado también se aplica. Perfecto. Lo único que nos falta, como dije hace rato, sería agregarle un pequeño... acá vamos a irnos a la vista lateral. Acá lo que vamos a hacer es aprovechar antes de hacer esa extrusión, vamos a extruir, vamos a hacer un poquito más grande esto. Así, también. Y ahí estamos. Vamos a ver nuestras referencias, a ver si estamos bien. Ya, perfecto. Entonces, lo único que nos faltaría, como dije, es agregar una extrusión. Entonces, vamos a seleccionar desde este punto, ya que estamos, para no tener ese problema de visualización, vamos a desactivar la simetría y vamos a seleccionar el último segmento más este segmento. Como pueden ver, acá por ejemplo no nos funciona la tecla control. ¿Por qué? Porque está buscando el camino más corto. Y el camino más corto para el programa sería siguiendo desde acá y haciendo todo ese recorrido. Y no nos sirve esto. Lo que vamos a hacer es hacerlo por parte. Vamos a seleccionar acá el primero, seleccionamos acá el más o menos cerca con control, más o menos cerca con control, más o menos cerca con control y más o menos cerca. O sea, finalizando nuestro segmento, lo que necesitábamos seleccionar. Y acá lo que vamos a hacer es presionar la tecla E. Vamos a ir a la vista lateral con la tecla 3, con Shift Z para ver el wireframe. Con la tecla E vamos a extruir. Presionamos E y automáticamente podemos ver que estamos generando un segmento, o sea, estamos moviendo la geometría o estamos generando nueva geometría y moviéndolo a la vez. Eso se llama extruir. Entonces, acá generé un ángulo hacia adentro de ese segmento. O sea, hice tipo un doblez. Es como pueden ver acá, hice un doblez. Si yo rehago eso, hice un doblez. ¿Ok? Eso me va a ayudar a generar un ángulo acá para generar ese cambio de bordes del acolchado al plástico del respaldo. Entonces lo que vamos a hacer es corregir ciertas cosas. O nos vamos a la vista, perdón, a los vértices y vamos a seleccionar esto y vamos a presionar G dos veces. G dos veces. Entonces para organizar un poquito las cosas porque normalmente todo esto no es que sale bien automáticamente. Entonces la misma cosa. G dos veces. G dos veces. Así. Y ahí ya estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar, ya que acá, si yo aplico subdivisión, voy a salir del modo edición y van a ver que acá va a generar un arco, o sea, va a suavizar este borde. Pueden ver así, se suavizó demasiado para mi gusto. Para evitar que esté suavizado, como acá se puede ver mejor, pueden ver que hay un arco acá. En vez de que sea algo más sólido, es un arco. Un arco. Un semicírculo, básicamente. Demasiado suavizado. Yo lo que quiero es que esto se mantenga, que haya un borde rígido acá, como que hay un tope donde se agarró la tela y para estirarse. Entonces, acá, por ejemplo, no tengo eso. Es demasiado curvado. Lo que voy a hacer es agregarle un poquito de segmento para que se pueda ver. Ahí está. Demasiado curvado. Lo que voy a hacer es agregarle, hace rato como vimos, un corte de segmento, de respaldo.
lo que sería un segmento ayudante. Voy a agregar dos. El uno va a ser arriba, control X, pero control R, me agrega este segmento y voy a arrastrar y voy a acercar. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que este segmento, que haya acá un borde rígido antes de pasar a generar una curva. La misma cosa voy a agregar abajo y voy a generar este segmento. Recuerden que si yo quiero agregar un segmento en este borde, tengo que ponerlo encima de la línea vertical, no en la línea horizontal. En la línea vertical, ¿por qué? Porque estoy tratando de hacer un segmento horizontal. Es a la inversa. Si quieren algo en vertical, lo van a hacer sobre la línea horizontal. Y si quieren algo en horizontal, lo van a hacer sobre el segmento vertical. Entonces, control R, y si tienen dudas, bueno, se colocan encima, y si está haciendo el segmento que ustedes necesitan, bueno, usan eso. Si se colocan acá, van a ver que el segmento se coloca a otro lado, no lo necesitan ahí. Yo lo necesito en este segmento, en esta sección, desde clic y arrastro, sin hacer clic ningún lado, sin darle enter, sin nada, para que me mantenga el riel. Entonces, eso vuelvo a repetir, control R, añado el segmento y arrastro, porque en este momento me está permitiendo editar todavía de la posición del segmento, no lo estoy perdiendo todavía. Si yo en vez de hacer esto y después presiono G y trato de mover, voy a perder esa posición por defecto que me permite el corte. No lo necesito, lo que necesito es control G, control R para agregar el segmento y ahí reposiciono. Entonces, quiero que vean, tengo acá uno, 2 y 3. Son tres segmentos muy cerca del otro. Cuando yo active el suavizado, van a ver que acá va a haber un sólido. Usa un borde un poquito más rígido y después va a empezar la curva. Ok, como pueden ver, es un borde mucho más rígido. Un borde mucho más rígido. Como estamos trabajando todo en quads, en cuatro lados, no tenemos problemas todavía con con las rutas, con los rieles que voy generando. Entonces, yo ya tengo acá, entre comillas, hay un cartón, hay una madera donde se está haciendo todo se está colocando el tapizado. Entonces, con tap, vamos a suponer que arriba también quiero que acá haya un pequeño, no sea tanto el cambio, el cambio entre este ángulo y el otro ángulo, que no sea tan suavizado. Entonces lo que voy a hacer es la misma cosa, control R, voy a colocarme acá y voy a más o menos acercarlo ahí. Presiono Tab y voy a tener que el ángulo, vean que hay un pequeño ángulo un poquito más sólido. Yo creo que es demasiado, lo que voy a hacer es control Z, voy a colocarlo ahí. En la medida en que yo acerque este nuevo segmento a este punto, en la medida en que yo se acerque, voy a generar un borde mucho más sólido. Ahí está mejor. Perfecto. Acá, por ejemplo, el borde es demasiado, puede que sea demasiado rígido. O sea, quiero que este ángulo sea mucho más redondeado. Entonces lo que yo tengo que hacer es alejar esta línea. ¿Cómo lo haría? Porque en este caso no tengo la manera de editarlo. Entonces pues, lo que voy a hacer es tener que seleccionar todo ese recorrido, que lo puedo seleccionar con control. Lo puedo seleccionar todo. Y bueno, acá voy a tener un problema porque este segmento no tiene acá una conexión. Lo que voy a hacer es generar una conexión ayudante. Voy a hacer esa conexión y después voy a volver a borrar. Voy a seleccionar este hasta acá con control. A ver, control. Ah, me está eligiendo el camino más corto como dije hace rato. Entonces selecciono acá por segmentos. Así y así. Y presiono la tecla G dos veces. Y ahí puedo mover. Entonces para que cuando yo haga el suavizado, este ángulo sea mucho más redondeado. Ok, perfecto. Entonces puedo borrar ya este para que la solución sea un cuadrado. Ya estamos. Entonces, lo único que nos faltaría, como dije, es activar nuestro mirror y ya tendríamos nuestro respaldo. Ya con un borde
más o menos sólido, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre lo guardamos y ya estaríamos. Esto sería la primera fase. Después vamos a ver la parte del asiento y después las patas, donde solamente voy a mostrar las patas. O sea, mostraría en un video estas patas. Después el resto se puede hacer con geometría simple, que también voy a mostrar obviamente para que tengamos toda la estructura hecha. Acá, por ejemplo, se puede ver que hay un pequeño desnivel y qué sé yo. Estos ya son detalles que no nos vamos a complicar. Lo que yo quiero es que puedan llegar a este punto. Entonces se puede entender y después le vamos a ver los detalles. Ok, llegamos hasta acá.